Aquí estamos escuchando uno de los sencillos del nuevo disco de Ritmo Peligroso. Ritmo Peligroso, para quien no lo sepa, que no creo que sean muchos, pues es la banda icónica del rock mexicano, el creador del rock fusión, que es el estilo del rock mexicano. Y aquí está con nosotros para hablar de su nuevo disco y una trayectoria de 45 años de la banda. Porfirio Pendaz, mejor conocido como Piro. Piro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por eso, mejor conocido en el bajo mundo como Piro. Conocido por todos como Piro. Hacía rato que no me decían Porfirio. Pero es tu nombre, ¿no? Es mi nombre verdadero. Tú naciste en Cuba. Yo nací en La Habana. Sí. Una vez un periodista dijo que yo era cubano de nacimiento y mexicano de adopción. Y es como me siento, ¿no? Yo realmente siento que México es mi patria. Creo que Ritmo Peligroso es una banda mexicana. Pero yo salí de Cuba de 2 años y llegamos a Miami y curiosamente mis padres no se quedaron en Miami. Nos vinimos a vivir a México y aquí cumplí 5 años. Y viví de corrido de los 5 a los 47. Y además los mexicanos nacemos donde se nos da la regalada gana. No, y además, ¿sabes qué? Que yo cuando llegué aquí, a mí México me acobijó, me abrazó. A mí no me decían el cubano, ni ninguna cosa de esas así raras, ¿no? O despectivas. México me acobijó, me abrazó y siempre me sentí mexicano y todos mis grandes amigos que tengo de toda una vida son mexicanos. Mi hijo nació en México, Claudia, mi esposa, es mexicana. Entonces es un país que amo profundamente, ¿no? Y quiero muchísimo. Ustedes empiezan como banda en agosto del 78. En agosto del 78, sin saberlo, nos juntamos Marcelo Aramburu, Paco Méndez aka Johnny Danger, y José Viñón aka Ripsick, y yo Pyromaniac, y formamos Dangerous Rhythm. Un grupo punk. Sin saberlo, fuimos la primera banda punk de México, y creo que la grabación de nuestro sencillo con Orfeón, que lo regalamos en todos los hoyos funkis, está considerada como la primera grabación de punk latinoamericano de la historia. Claro, creo que hay una banda peruana que se llaman Los Saicos, que la gente lo considera punk, pero dentro del movimiento original de finales de los 70, creo que el primer documento es ese sencillo de Orfeón que trae The Bar y No, 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 con un cover punk del blues de los Rolling Stones que se llama Stray Cat Blues. Y fue un disco pues histórico, ¿no? Que ya después, años después, ya algunas disqueras decidieron sacarlo a la venta con arte, con otras cosas, pero en aquel entonces con el enano Azcárraga, que le decíamos así a Rogerio Azcárraga Romandía, en paz descansa, el hijo de don Rogerio, el dueño de Grupo Fórmula, él hizo como estos 5,000 sencillos que los regalamos en los hoyos funky, y los regalamos a lo largo probablemente del mes de febrero y marzo del 79. Y fuimos una banda que empezamos a tomar muy en serio todo esto y empezamos a ensayar. Tocábamos un 20% de música original y un 80% de covers, y poco a poco todo eso se fue modificando, ¿no? Hasta que llegamos a tocar 100% música original. ¿Y qué era inspiración para ustedes en esos tiempos? Patti Smith, los Sex Pistols, Totalmente. The Clash. Mira, yo creo que la influencia nuestra era mucho más británica que americana. Sin embargo, la admiración por Patti Smith, el disco de Horses, a mí me parece histórico. Todo el trabajo de Iggy Pop con los Stooges, que era súper underground en aquel entonces, ¿no? Definitivamente los Ramones. Y por el lado británico, Wire, The Clash, los Sex Pistols. Y eso realmente nos apasionó a los 4 y todos dejamos la carrera para dedicarnos a la música. Yo de alguna manera ya era músico, yo ya empecé a tocar el bajo a los 14 años y empecé a estudiar un poco de armonía aplicada a la guitarra como a los 16, pero nunca había sido compositor. Entonces yo siempre digo que realmente mi escuela como compositor fue la música que escuché de niño y de adolescente, porque yo nunca fui a estudiar ni arreglo ni composición propiamente como tal, ¿no? En el conservatorio yo estudié armonía moderna y ya, pero toda la cuestión pues fue el estar oyendo a King Crimson, a Frank Zappa, a David Bowie, a todos estos maestros que de alguna manera me metí tanto en su música y en sus discos y en su propuesta musical, que fueron realmente mis maestros, ¿no? Esa es la escuela que tengo como compositor. Leí en algún lado que ustedes utilizaban una indumentaria punk, pelo naranja, y en ese tiempo, decía la entrevista que leí, era muy, muy jodido vivir en la Ciudad de México porque la policía te identificaba e iba sobre ti. Sí, y fuimos muy acosados, sobre todo por la DIP, el Departamento de Investigación para Prevención de la Delincuencia, que era una policía sumamente corrupta creada por el Negro Durazo y por Sagún Vaca.
Y como éramos, pues realmente estábamos bien locos y lucíamos de una manera muy estrafalaria. Y a veces pues nos esperaban afuera del ensayo o esperaban a alguien De afuera de su plano. casa. Ese tipo de cosas nos llegaron a suceder. Y también cuando la época de Hip 70, a veces se estacionaban afuera de Hip 70 a ver a quién apañaban o a quién extorsionaban o a ver a quién le podían complicar un poco la existencia, ¿no? Y todos esos años de 79, 80, 81 fueron años difíciles. Lo que pasa es que también yo creo que también la edad, esta onda que traes de sentirte un revolucionario y empezar a hacer letras contestatarias y hablar de los indocumentados y de las prostitutas y esta serie de cosas, tomábamos muy en serio nuestro rollo, ¿no? Y a lo mejor mucha gente seguramente hasta se rió, se burló de nosotros, pero nosotros tomábamos muy en serio el ser punk y todo este gremio que se fue creando con Ulalume Zavala, con Arián Pellicer, con los músicos de Sais, el Lily Bleeding, que en paz descansa, Walter Smith, Carlos Robledo, se empezó a crear este mundo subterráneo del punk en México y ya después... Vas del post-punk, del new wave, ¿no? Y luego empezó a crecer, porque ya después empezábamos tocando en el Hoyo Funky de Paco Gruexo para 3,000 o 4,000, pero ya luego hacían festivales en el Palacio de los Deportes, en la Alberca Olímpica, y ya llegaban 10,000. Subversivo. Sí, ¿no? Y los Hoyos, por ejemplo, el gimnasio de la Nueva Atzacoalco, que llegaban 10,000 chavos cada domingo, eso era imponente, ¿no? Yo me acuerdo de esa época y digo, puta, y la seguridad estaba borracha, ¿no? Eso era anarquía pura, ¿no? Era una locura. ¿Cómo pasan de ahí al rock fusión? Fue una necesidad. Yo lo veo como una necesidad. Era muy divertido tener 20 años, cantar en inglés, parecerte un poco a The Clash, aunque si tú analizas bien el LP de Dangerous Rhythm, que es el único disco que salió bajo el sello de Hip 70, son 10 canciones en inglés y 2 en español. Ya empezaba ahí la necesidad de comenzar a expresarnos en nuestro lenguaje, ¿no? Ahí está Indocumentado y Estás Perdida, que tengo entendido que es una de las primeras canciones de ska en la historia del rock mexicano. Y empieza esta necesidad como de tratar de buscar algo más nuestro. Como te decía, era muy divertido tener 20 años y tener una influencia de The Clash y todo este rollo, pero ya como que a los 25 te empiezas a cuestionar hacia dónde vas, ¿no? Y fue un cambio para mí, para bien, como músicos, como compositores, como propuesta musical. Creo que Marielito marca una pauta importantísima en la carrera de Ritmo Peligroso y se vuelve una rola parteaguas en la historia del rock mexicano, ¿no? Porque en 1985, cuando salió Marielito, las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Y estábamos en una disquera independiente que se llamaba Com Rock, que luego la absorbió WEA, y mientras estaba este movimiento de rock en tu idioma unos años después con Ariola, y se empezó a crear el verdadero movimiento de rock mexicano en esos últimos años de la década de los 80. Pero Marielito ya era una canción precursora de todo ese movimiento, ¿no? Y yo realmente cuando lo hicimos, que durante muchos años la cantamos en inglés, empieza como con una samba, luego tiene como de pronto un ritmo medio de salsa, y yo me sentí realmente como muy seguro de esta propuesta, como que sentí que era un camino honesto a seguir. Mucha banda nos criticó. Obviamente, imagínate, los punks de Hueso Colorado, de Los Hoyos, nos dieron la espalda. Mucha gente dijo que nos habíamos vendido, pero no, simplemente estábamos en una búsqueda musical. Y ya con los años creo que el disco de En la Mira ya demuestra una banda ya con una cierta madurez y una propuesta musical más concreta, más propositiva. Y es un disco que se ha vuelto de culto, que muchos críticos de música lo consideran uno de los discos más importantes, no del rock, sino de la música en México. Y el disco de En la Mira pues trae Marielito, trae el rock del tercer mundo, trae La Guerra Acaba, que fueron éxitos muy importantes de la banda en aquella década de los 80. Y creo que de alguna manera poco a poco nos fuimos ganando otra vez la credibilidad de la gente, ¿no? Porque siempre fuimos una banda muy intensa en vivo y era nada más prácticamente el cuarteto de Ritmo Peligroso con unas percusiones, ¿no? Entonces todavía estaba esta crudeza de la guitarra. Ya después evolucionamos a meter teclados y empezar a hacer un poco más de armonía y hacer una música un poco más compleja, pero en ese disco de La Mira para mí tiene destellos como de Latin Punk, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en una tardeada ahí en el Salón Maraca, el Margos, y cuando vi a un chavito con una camiseta de los Sex Pistols cantando Marielito, yo dije, creo que vamos por buen camino, creo que ya lo estamos logrando, ¿no? Police fusionó el reggae con el punk, ustedes fusionaron el punk con los ritmos latinos. Con los ritmos afrantillanos, totalmente. ¿Cómo eran los tiempos de Rocotitlán? Una maravilla. Yo podría decir que fue una de las épocas más importantes del rock en México, donde muchas bandas empezaron realmente a crecer,
a tener un fuerte número de seguidores. Pues de Rocotitlán salió Ritmo Peligroso. Aunque veníamos del Hoyo y de muchos lugares, Ritmo Peligroso fue una plataforma importantísima para nosotros y tocábamos varias veces al mes solos y se quedaban 300, 400 gentes afuera, entonces era todo un evento, ¿no? También no podemos negar que fue la cuna de Fobia, de Caifanes, de Lora también traía ya una larga trayectoria, pero también cada vez que el Tri tocaba en Rocotitlán era todo un acontecimiento, ¿no? Recuerdo una vez que tocamos un 30 de diciembre con el Tri en Rocotitlán y yo calculo que se quedaron como 800 o 1000 personas afuera que no pudieron entrar y Rocotitlán literalmente parecía pues, una lata de sardinas, ¿no? O sea, era ya una cosa, un hervidero ahí de gente y un calorón tremendo, imponente, pero era un lugar muy bonito porque además había mucha interacción, mucha comunicación con el público y era muy agradable tocar en Rocotitlán. Oye, hay un hoyo negro ahí en la trayectoria del grupo en los años 90, Sí. dejan de tocar juntos, ¿qué pasó? Sí, en el 91 Avi se regresa a Los Ángeles y a nosotros se nos hizo fácil meter otro bajista, entró Chuco Mendoza de una banda que yo admiraba mucho que se llamaba Son de Merengue y Chuco un excelente bajista de todo, desde blues hasta música frantillana, tumbao y todo eso, ¿no? Y de pronto, no, como a los 5 meses yo me di cuenta que Avi pues no era nada más que se había ido nuestro bajista, se había llevado una química muy importante de la banda. Y yo de pronto empecé como a perder el amor por ese Ritmo Peligroso que me había motivado desde 1978 a 1991. Obviamente hablé con Marcelo, que era pues al que más le tenía que rendir cuentas porque éramos los dos originales que quedábamos de Dangerous Rhythm. Y Marcelo me dijo, pues sí, yo estoy de acuerdo, vamos a tomarnos un descanso. Fue un momento pues muy difícil, ¿no? Para el Gato, para Armando Espinosa, para mí, para Manny Murillo, que ahorita estamos juntos de nuevo, ¿no? Porque esa es otra cosa que hay que destacar, que son los originales. Sí, el único nuevo y lleva 12 años con nosotros prácticamente es Arturo Hernández Mossi, que es nuestro guitarrista y productor, que ha traído un sonido pues novedoso y fresco a la banda, ¿no? Pero volviendo a ese 1991, de pronto pues nos tomamos este descanso y cada quien cayó en su rollo. Y en vez de que a los 3 o 4 meses o al medio año nos hubiéramos hablado, pues yo ya de pronto estaba en Melody negociando un disco de solista que me iba a ir a grabar a Londres, el Gato estaba tocando con no me acuerdo quién, el Armando Espinosa estaba tocando con Mijares, el Avi estaba en Los Ángeles y Marcelo estaba ya manejando un estudio de grabación. Entonces cada quien cayó en este camino y cuando venimos a ver, volvimos a tocar juntos hasta 1996 y en el Inter hicimos el disco de Cortes Finos y regresamos en el 98 oficialmente con ese disco, ¿no? Yo mientras tuve la oportunidad de experimentar lo que era ser solista y saqué un disco tal cual como Piro y después con exmúsicos de bandas importantes como Yeyo Hernández de Bon y los Enemigos del Silencio, Ícar Smith de Cristal y Acero, Rafa García de Sistema y Nacho Acosta de Neón, formamos Los Humanos. Sacamos un solo disco que se llamó Instinto Animal, que fue un disco también de culto, lo consideraron, El Financiero lo puso como el mejor disco de rock de 1996 y pues le entramos a otra etapa de nuestra vida completamente alejado de la percusión latina, haciendo una música más enfocada al hard rock y ya después pues teníamos que volver a casa, ¿no? Teníamos que volver con la familia, eso era algo que tarde o temprano iba a suceder y desde el 98 nos volvimos a juntar. ¿Aprendieron algo de esa pausa? Pues sí que la regamos, la neta, porque nunca nos deberíamos de haber desintegrado. Yo creo que fue un grave error, pero las cosas son como son, ¿no? Y tienes que seguir tu corazón, hijo. Pero no ¿cómo le hace una banda para mantenerse, con toda esa pausa, cómo le hace una banda para mantenerse unida? Lo más importante, tantos grupos que se han separado. Sí, yo creo que lo más importante en Ritmo Peligroso para mí es la comunicación y el respeto, ¿no? Y saber que cada quien tiene un territorio y que cada quien tiene un lugar, un trabajo que cumplir, que es un área específica. Y reglas para pelear, me imagino, ¿no? Pues eso más bien lo tratamos de evitar, mano. Yo creo que algo muy importante es que tenemos la misma meta. Ajá. Estamos muy conscientes de que todos queremos lo mismo, ¿no? Y que la música sigue siendo nuestra pasión y el haber hecho este disco juntos y a la vez a la distancia, pues fue también toda una experiencia, ¿no? Es un disco que se viene gestando desde el 2020 prácticamente. Es un disco de la pandemia. Es un disco que comenzó, nos vimos en octubre del 2020 para hacer un streaming, que estaban de moda los streamings, y por Ritmo Peligroso tuvo que hacer su streaming, y ahí empezamos a darle vida
Mossi y yo a varias canciones. Algunas que tenía yo por ahí archivadas, algunas nuevas, otras más recientes. Hicimos juntos Pistolero, hicimos juntos Tiempos de Locura, hicimos juntos La Tribu Pachanga y empezó a surgir este nuevo sonido, ¿no? Que al final del camino es parte del estilo de ritmo, pero creo que suena un poco diferente. Han pasado muchos años, hay ya muchas armas para hacer música y además nos movimos un poco de la zona de confort y nos metimos a experimentar con otros estilos y creo que eso también es muy válido, ¿no? Déjame hacer una pausa, Piro. Sí. Tenemos una pausa comercial y regresamos enseguida para seguir platicando ya del disco Pachanga Peligrosa que acaba de salir con 9 canciones nuevas de Ritmo Peligroso. Regresamos. Estamos platicando con Piro de Ritmo Peligroso sobre su nueva producción, su nuevo disco Pachanga Peligrosa. Oye, antes de entrar en el disco, hay quien dice que el rock está muerto, que ya fue superado por muchas otras cosas, entre ellas el reggaetón. El otro día estaba discutiendo eso precisamente con Explora Música, con Arturo Gavito, que le mando un saludo, y yo no estoy de acuerdo. Yo acabo ahorita de terminar de hacer un podcast durante 3 años que se llama ¿Cómo está la banda?, donde estuve entrevistando músicos importantes de Latinoamérica y de España. Y parte importante del podcast era tratar de ser voceros del talento underground. Esos músicos que hay en Mérida, en Hermosillo, en Morelia, que tienen un talento increíble y que tocan de poca madre y tienen una propuesta musical inteligente. Y creo que recomendamos o descubrimos, como le quieran llamar, más de 330 bandas nuevas, de las que te podría decir que el 80% era de un rock maravilloso, ¿no? Como Nunca Jamás de Hermosillo, o también de Hermosillo Matavenados. Hay una banda de pop increíble de Mérida que se llaman Los Maltrechos. Entonces yo siento que hay un rock and roll regado por toda la República. El problema es que no está bajo el seguidor, bajo el spotlight, pero tarde o temprano va a salir. Y yo también creo que si tú analizas el último Vive Latino, los estelares fueron los Red Hot Chili Peppers y los Black Crowes. ¿Y eso qué es? Eso no es reggaetón. Y habían 60,000 personas viéndolos, ¿no? Entonces yo creo que el rock and roll es parte de nuestra cultura, como lo es la música romántica, como lo es el ranchero, y nada más es cuestión de tiempo para que el rock se vuelva a posicionar, ¿no? Y yo veo a la Lupita trabajando, yo creo que el proyecto de Rock en tu Idioma Sinfónico y Eléctrico de Sabo Romo ha tenido un éxito sin precedente, todavía seguimos tocando con ese colectivo, ahora vamos a Guadalajara el 10 de junio, entonces yo no sé de dónde sacan eso. Tal vez no tenemos ahorita la popularidad que tiene el reggaetón, pero el rock and roll es parte de nuestra cultura y llegó para quedarse. Dime, si eres tan amable, en 2 minutos, ¿cómo definirías Pachanga Peligrosa? Contestatario, intenso, mucha rítmica, diversión, pachanga, fiesta, mensajes fuertes, pero con una música muy alegre que te hace digerir de una manera más ligera la realidad de la que estamos hablando, ecléctico, inesperado, sorpresa. ¿La violencia que estamos viendo como país es un tema para ustedes? Totalmente. Yo creo que de ahí viene Dando Duro, viene Pistolero. Pues yo creo que desde el disco de Déjala Tranquila, la canción de Pa' qué violencia, es una canción importantísima en la carrera de la banda. La guerra acaba es un mensaje de paz para el mundo, del disco de La Mira. Entonces yo me he considerado toda mi vida una persona pacifista. Creo que las cosas se pueden resolver de muchas otras maneras que a golpes o con una pistola, ¿no? A ver, nos están escuchando en Querétaro, nos están escuchando en Monterrey, nos están escuchando en Mexicali y Tijuana. Van para allá. Para allá vamos. Un saludo a toda la banda de Querétaro. Los vamos a visitar el 1 de julio en el Club Latino. 1 de julio. Vamos a estar el 29 de julio en el Café Iguana de allá de Monterrey. Vamos con muchas ganas de visitar a toda la banda regia. Y pues probablemente también veremos a nuestros queridos amigos del Gran Silencio, que de hecho colaboraron en una canción de Pachanga Peligrosa que se llama Un Minuto de Silencio, valga la redundancia. El 4 de agosto estamos en el Little Rock de Mexicali y el 5 de agosto estamos en el Black Box de Tijuana con una banda de allá de Ensenada. ¿Cómo se llaman? Tacón Machín, con el Tacón Machín. De allá de Ensenada van a tocar con nosotros en Mexicali y en Tijuana. Más las fechas que vengan. Más después. las que se vayan acumulando. Tenemos también una bohemia el 30 de junio en el Cantoral, donde voy a estar yo presente, va a estar Kenny y va a estar nuestro querido amigo Sergio Arau. Y mañana, 20 de mayo,
tenemos un evento sin precedente que solamente se va a llevar a cabo mañana y es el estreno presencial del documental de Dangerous Rhythm y del inicio del punk en México que se llama Aquí no pasaba nada, dirigido por Pilar Ortega y producido por Mauricio Hammer. Y después de que termine el documental, los 4 originales de Dangerous Rhythm, que hace más de 40 años que no nos paramos en un escenario juntos, vamos a tocar 15 o 20 minutos. Eso es mañana en el Circo Volador a partir de las 7 de la noche. Bueno, pues Ese ahí es un está. evento sin precedente. Y ya después nos concentramos en la Pachanga Peligrosa. Pero mañana tenemos este evento de Dangerous Rhythm, donde los invitamos a los que quieran recordar un poco de lo que es el punk mexicano. Y ya después nos subimos al tren de la Pachanga Peligrosa para cumplir con todas estas fechas y seguir promocionando el disco, ¿no? Disco nuevo y hasta donde el body aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Piro, Exactamente. muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Gracias a Imagen por abrirnos la puerta. Y es un placer haber platicado contigo. Un gusto. Igualmente. Piro Pendaz, el gran Piro de Ritmo Peligroso, Gracias. banda icónica del rock mexicano, para mí, creador del rock fusión en México. Gracias, Piro. Gracias a ti.